Un sonido seco, el golpe de un mazo sobre la mesa del juez, resonó en la sala. Fue como si mi propio corazón se hubiera hecho añicos. Todo había terminado de verdad. 3 años de matrimonio, un largo camino de paciencia y dedicación, se habían reducido a una sola hoja de papel y a las 2 frías palabras impresas en ella. Sentencia de divorcio. Salí del juzgado con los pies pesados, como si arrastrara cadenas de plomo. Mi mente estaba aterradoramente en blanco. El sol ardiente de Madrid me golpeó el rostro y entrecerré los ojos. Y en ese instante, lo vi. Javier, el hombre que hasta hacía unos minutos había sido mi marido, estaba apoyado en una vieja moto, rodeando con su brazo la cintura de otra mujer, Sofía. Sofía llevaba un vestido rojo ceñido y una sonrisa provocadora pintada en sus labios carmesí. No intentaban ocultarse. Parecían estar esperándome a propósito, como para asestar el golpe de gracia. Al verme, Javier, lejos de evitarme, atrajo a Sofía aún más cerca y le dio un beso ligero en los labios. Me miró con ojos desprovistos de culpa, llenos únicamente de júbilo y desprecio. ¿Qué tal, Ana? Un alivio, ¿no? Ya no tienes que vivir a costa mía. Debes de estar contentísima. Sentí un nudo en la garganta. Luché para que mi voz no temblara. ¿Cómo puedes decir eso? En los últimos 3 años, ¿cuándo he vivido yo a tu costa? Sofía frunció los labios y con una voz empalagosamente melosa dijo: Ay, chica, ya basta. Javier te daba de comer y te vestía. ¿Qué más querías? Ahora que estáis divorciados deberías conocer tu lugar. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Podía soportar la traición de Javier, pero esta humillación era intolerable. Fui yo quien trabajó noches enteras en un taller de confección para pagar la hipoteca del piso, quien gestionó hasta el último céntimo de las facturas de luz y agua. Y ahora, en boca de ellos, yo era menos que un parásito. Javier soltó una carcajada, una sonrisa cruel que jamás olvidaría. Se acercó y me susurró al oído, con una voz que solo yo podía oír, pero cuyas palabras se clavaron en mi corazón como 1000 agujas. Escúchame bien. Que una paleta de pueblo como tú se casara conmigo ya fue la suerte de tu vida. ¿Y ahora qué? Estás en la ruina. Ve y prepárate para hacer un trapo con el que limpiar los suelos de otros. Algunos transeúntes se detuvieron, curiosos. Sus miradas compasivas cayeron sobre mí como un torrente de agua helada, llenándome de humillación. Sentí que la cara me ardía y que las lágrimas estaban a punto de brotar, pero me mordí el labio con fuerza, decidida a no mostrarme débil ante ellos. Podía haber perdido este matrimonio, pero no iba a perder hasta la última pizca de mi dignidad. Justo en ese momento, cuando sentí que estaba a punto de derrumbarme, una escena increíble se desplegó ante mis ojos. Al final de la calle, una comitiva de coches negros se acercaba lentamente. 1, 2, 3. Perdí la cuenta. Eran todos Rolls-Royce, las berlinas más lujosas del mundo. Se aproximaban en silencio, imponentes como depredadores. La pequeña calle frente al juzgado quedó en silencio en un instante, y todas las miradas se clavaron en la lujosa comitiva que se detenía frente a nosotros. Javier y Sofía se quedaron boquiabiertos. Sus sonrisas de victoria se congelaron en sus rostros. La puerta del vehículo principal se abrió y un hombre de mediana edad, ataviado con un traje impecable, descendió con un aire de autoridad. Ignorando las miradas de asombro a su alrededor, caminó con calma hacia mí. Y entonces, para asombro de todos, incluidos Javier y Sofía, se inclinó ante mí en una respetuosa reverencia. Su voz, grave y clara, resonó en el silencio. Señorita de la Vega, es hora de que regrese a su puesto de presidenta. El tiempo pareció detenerse. Mis oídos zumbaban. No podía creer lo que acababa de oír. Señorita, presidenta. ¿Qué tenían que ver esas palabras tan grandilocuentes conmigo, una mujer recién divorciada que acababa de salir del juzgado con las manos vacías? Javier y Sofía permanecían como estatuas de sal, con la boca abierta, sus rostros pálidos transformados por una confusión extrema. El hombre, a quien más tarde conocería como el señor García, esperaba pacientemente mi respuesta, manteniendo su postura cortés. Abrió suavemente la puerta del coche y me hizo un gesto para que subiera. Todavía aturdida, le pregunté en voz baja. Disculpe, creo que se ha equivocado de persona. Me llamo Ana Ruiz. El señor García levantó la cabeza. En sus ojos había una convicción inquebrantable y una indescriptible lástima. No, señorita, llevamos años buscándola. Si sube al coche se lo explicaré todo por el camino. Miré de reojo a Javier. Intentó decir algo, pero solo movía los labios sin emitir sonido. Las miradas curiosas y los murmullos de la gente hicieron que no quisiera permanecer allí ni un segundo más. Respiré hondo y, sin mirar atrás, subí al coche. La puerta se cerró suavemente, pero fue como un muro sólido que me separaba del ruidoso y humillante mundo exterior.
El interior era otro universo. Reinaba un silencio extraño y un suave aroma a cuero de alta gama. Aunque estaba sentada en un asiento mullido, mi mente seguía sumida en el caos. El coche arrancó con suavidad, dejando atrás los rostros estupefactos de Javier y Sofía. Cuando nos incorporamos a una de las grandes avenidas, el señor García comenzó su relato. Su voz era solemne. Su verdadero nombre es Isabela de la Vega. Es usted la única hija de don Alejandro de la Vega, el actual presidente del Grupo Solara. El nombre Grupo Solara me golpeó como un rayo. Era uno de los conglomerados empresariales más grandes del país, un nombre que solo había oído en las noticias. Negué con la cabeza. No, eso es imposible. Mis padres murieron hace mucho tiempo. Yo me crié en un pueblo con mi abuela. El señor García suspiró y me entregó una tablet. En la pantalla había una foto de un hombre de mediana edad, de rostro amable pero con una mirada triste. A su lado, una foto mía de niña. Hace 20 años, la familia de la Vega sufrió una gran tragedia. Para garantizar su seguridad absoluta, el presidente no tuvo más remedio que enviarla a un pueblo remoto y confiarla a una familia de confianza, manteniendo su identidad en el más estricto secreto. Cada palabra del señor García era como un martillazo en mi cabeza. Los 3 años de mi humillante matrimonio pasaron ante mis ojos como una película. Recordé las veces que tuve que suplicarle a Javier unos cientos de euros para enviárselos a mi abuela, las lágrimas que derramé mientras comía, después de que mi suegra me llamara cateta sin raíces. Recordé las frías noches de invierno trabajando sin descanso en el taller de confección para pagar la hipoteca de ese piso que ahora era el nido de amor de mi exmarido y su amante. La salud del presidente es muy delicada ahora mismo, continuó el señor García, interrumpiendo mis pensamientos. Sabiendo que le queda poco tiempo, ordenó que la encontráramos a toda costa para que usted asumiera el control de la empresa. La presidencia del Grupo Solara la está esperando. Miré por la ventanilla. Los rascacielos pasaban como en una película a cámara rápida. Mi vida había dado un vuelco completo en una sola mañana. De esposa abandonada a heredera de una fortuna inmensa, pero en lugar de alegría o emoción, sentía un vacío y una pesadez inmensos en mi corazón. Vi mi reflejo en el cristal. Un rostro pálido, unos ojos todavía empañados por la tristeza. ¿Quién era esa persona? ¿Ana Ruiz? ¿O Isabela de la Vega? El Rolls Royce atravesó una imponente verja de hierro y se detuvo frente a una espectacular mansión blanca. Parecía un castillo de cuento de hadas. Contuve la respiración. Durante los últimos 3 años, el lugar que había llamado hogar era un pequeño y agobiante apartamento lleno de reproches. Pero esto era tan vasto, tan lujoso y tan extraño. Al bajar del coche, me sentí como una mota de polvo a punto de ser engullida por tanta opulencia. Una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida pero con una expresión afable, esperaba en la puerta. Al verme, me sonrió con dulzura. Señorita, la presentó el señor García. Ella es la señora Elena, la esposa del presidente. La señora Elena se acercó y tomó mi mano con delicadeza. Su tacto era cálido. Isabela, ¿verdad? El señor García me lo ha contado. ¿Cuánto has debido de sufrir? Suspiró con ojos compasivos. Entra, por favor. A partir de ahora, considera esta tu casa. No te sientas cohibida. Su inesperada calidez me desconcertó un poco, pero ayudó a disipar parte de mi extrañeza. La seguí al interior. Suelos de mármol fríos y brillantes, techos altos de los que colgaba un enorme candelabro de cristal. Todo era exquisito y caro, pero emanaba una frialdad solitaria. Aquí no había calor de hogar, ni el olor familiar de la comida, ni risas, solo silencio y distancia. La señora Elena me guió al segundo piso y se detuvo frente a una gran habitación. Un vago olor a medicinas y desinfectante flotaba en el aire. Tu padre está aquí dentro. ¿Ha deseado tanto verte? Respiré hondo. La mano con la que sujeté el pomo de la puerta estaba helada. Al entrar, vi que el hombre tumbado en la enorme cama era solo una sombra del de la foto, demacrado, pálido, con vías intravenosas en los brazos. Al verme, sus ojos brillaron débilmente y se llenaron de lágrimas. Intentó incorporarse, pero un ataque de tos lo hizo encogerse. Me acerqué rápidamente. Una tristeza indescriptible me invadió. ¿Este hombre es mi padre? ¿El poderoso líder del Grupo Solara? ¿Cómo ha llegado a este estado? Has vuelto. Su voz era ronca y débil. No supe qué decir, solo asentí con la cabeza. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Extendió una mano temblorosa y huesuda. La tomé rápidamente. Sentí su tacto frío y frágil. Hija, papá lo siente mucho, Isabela. Yo solo negaba con la cabeza, con un nudo en la garganta. Al ver a mi padre biológico en ese estado, cualquier posible rencor o reproche se desvaneció, dejando solo una profunda compasión. Esa noche,
me asignaron una habitación varias veces más grande que mi antiguo piso. Todo era lujoso, desde la cama mullida hasta el baño de mármol. Pero en medio de tanto esplendor, me sentí más sola que nunca. Añoraba el pequeño desván en el pueblo donde vivía con mi abuela, e incluso el estrecho apartamento que, a pesar de todo, llevaba mi toque personal. Esto era hermoso, pero no era mi hogar. Estaba sentada junto a la ventana, mirando distraídamente el extenso y cuidado jardín, cuando oí llamar a la puerta. El señor García entró empujando un carrito con comida. Sobre él, también había un grueso fajo de documentos. «Señorita, por favor, coma algo». «No ha probado bocado en todo el día», dijo con su habitual tono cortés. Como no reaccioné, suspiró en voz baja. «Señorita, sé que está muy confundida, pero la situación actual no nos permite mucho tiempo. El presidente ha estado en un estado semicomatoso durante casi un año. Todo el poder del grupo ha caído, de facto, en manos del vicepresidente, Ricardo Vargas». Al oír ese nombre me espabilé. Ricardo es un hombre muy ambicioso, y sin escrúpulos continuó el señor García con voz preocupada. Ya ha colocado a su gente en puestos clave. La junta de accionistas de mañana por la mañana será su oportunidad para tomar el control legal del grupo. Planea presentar un proyecto fantasma de 500 millones de euros en las Islas Baleares para desviar todos los activos del grupo Solara. Sentí que el corazón se me encogía. Por un lado, mi padre postrado en una cama. Por otro, la empresa que construyó con el trabajo de toda una vida, a punto de desmoronarse. Miré el fajo de documentos sobre la mesa y luego al señor García. Mi voz sonó más firme que nunca. «¿Qué tengo que hacer, señor García?» Un destello de esperanza brilló en los ojos del secretario. «Aquí están los registros de personal de los altos ejecutivos del Grupo Solara de los últimos 3 años, los informes financieros y, especialmente, todos los datos relacionados con el proyecto de las Baleares. Como única heredera, usted es la única que puede ejercer el derecho de veto en la Junta. Pero para ello, debe comprender estas cifras a la perfección». Esa noche no dormí. La espaciosa habitación estaba envuelta en silencio, solo roto por el sonido de las hojas al pasar y la luz de una lámpara de escritorio. Me preparé un café solo bien cargado y leí, página por página, línea por línea. Al principio, los complejos flujos de caja parecían una muralla impenetrable, pero no me rendí. Cuando Javier me era infiel, yo, con la vaga esperanza de lograr la independencia económica algún día, había seguido en secreto cursos de finanzas online. Nunca imaginé que esos conocimientos se convertirían ahora en mi única arma. Subrayé, tomé notas y busqué conceptos desconocidos en mi móvil. Cuanto más leía, más irregularidades encontraba en el informe de Ricardo. Cifras infladas hasta lo absurdo, socios de identidad dudosa. Una intrincada conspiración comenzaba a revelarse. Cuando los primeros rayos del alba se filtraron por la ventana, cerré el último dossier. Tenía los ojos irritados por la falta de sueño, pero mi mente estaba extrañamente clara. Me acerqué al espejo. Era el mismo rostro, pero la mirada ya no era la de la mujer sumisa y temerosa de ayer. En su lugar, había una frialdad y una voluntad de acero forjadas en una sola noche. Seguramente pensaron que yo no era más que una marioneta de pueblo, pensé. Pues bien, mañana les demostraré lo afilada y letal que puede ser esta marioneta. El día de la junta, elegí un traje de chaqueta color marfil, elegante y autoritario. Cuando estaba a punto de salir, la señora Elena me esperaba con un broche de zafiros en forma de mariposa. Sonriendo, lo prendió con delicadeza en mi solapa. «Era de tu madre biológica. Espero que te dé fuerzas. Confío en que lo lograrás». Me dirigí a la sede del Grupo Solara, una torre de cristal que se alzaba en el corazón financiero de la ciudad. Desde que entré en el vestíbulo, sentí cientos de miradas sobre mí. Murmuraban, miradas de curiosidad, de duda y de desdén. ¿Cómo va a dirigir una joven sin experiencia a un grupo tan enorme?, pensarían. La sala de juntas estaba en la última planta, con vistas a toda la ciudad. Los miembros del consejo ya estaban allí, todos veteranos tiburones del mundo empresarial. Ricardo Vargas ocupaba el asiento del vicepresidente, frente a la silla vacía de mi padre. Al verme, se limitó a sonreír con arrogancia. La reunión comenzó. Ricardo se levantó y presentó con confianza su megaproyecto hotelero de 500 millones de euros en las Baleares. Habló con elocuencia de su potencial y de sus enormes beneficios, deslumbrando a los presentes con una presentación vistosa y jerga profesional. La mayoría de los consejeros, ya comprados por él, asentían con admiración. El ambiente en la sala parecía casi decidido. Cuando Ricardo terminó, un consejero de edad avanzada tomó la palabra. «Parece un proyecto con un gran potencial. Si no hay más opiniones, propongo que procedamos a la votación». Silencio. Todos me miraban a mí. Era el momento en el que esperaban ver mi inexperiencia e impotencia.
Respiré hondo. Sentí el frío tacto del broche en mi pecho. Rompí el silencio. Mi voz no era alta, pero sí lo suficientemente clara como para captar la atención de todos. Tengo algunas preguntas para el señor vicepresidente. Ricardo pareció sorprendido por un momento, pero enseguida volvió a sonreír con suficiencia. Por supuesto, futura presidenta, pregunte lo que desee. Abrí los documentos que tenía delante y pregunté con calma. Según el informe, proponen a Constructora Ibérica como contratista principal. Sin embargo, tengo entendido que esta empresa está actualmente envuelta en un litigio por una deuda de más de 30 millones de euros y está al borde de la quiebra. ¿No es demasiado arriesgado confiar un proyecto de 500 millones a un socio así? Un murmullo comenzó a recorrer la sala. La sonrisa de Ricardo se tensó ligeramente. Intentó enmendarlo. Esos son solo rumores malintencionados. Lo hemos investigado a fondo. No le dejé terminar. ¿Y qué me dice del precio del terreno? En el informe, han registrado el precio de compensación en 5.000 euros por metro cuadrado. Sin embargo, según los precios recientes del suelo en esa zona, el valor máximo es de 3.500 euros. ¿A dónde van a parar esos casi 150 millones de euros de diferencia, señor vicepresidente? Esta vez, la sala quedó en completo silencio. Unas gotas de sudor comenzaron a perlar la frente de Ricardo. Tartamudeó. Eso fue lo que determinó el departamento de tasación. El departamento de tasación que usted dirige personalmente, ¿no es así? Le corté con frialdad. Además, en el informe de flujo de caja, han proyectado una tasa de retorno del 20% en 3 años. Es una cifra poco realista para un proyecto hotelero, que requiere un mínimo de 5 a 7 años para empezar a recuperar la inversión. Al final, ¿es esto un proyecto de inversión o un plan para desviar legalmente los activos del grupo, señor Vargas? Cada una de mis palabras resonó como el acero. Ricardo se quedó helado en su sitio, con el rostro pálido como el papel, incapaz de articular palabra. Todos los miembros del consejo me miraban ahora con una expresión que había pasado del desdén al asombro, y finalmente, al respeto. Jamás habrían imaginado que la mujer que consideraban una marioneta pudiera ser tan incisiva y temible. La noticia de la junta se extendió más rápido que el fuego. En apenas mediodía, todo el grupo Solara sabía que la misteriosa heredera había derrotado en solitario al vicepresidente Ricardo Vargas. Las miradas de desprecio de antes se habían convertido en curiosidad y admiración. Me trasladé al despacho del presidente, un vasto espacio en la última planta desde donde toda la ciudad parecía pequeña a mis pies. Mientras intentaba acostumbrarme a esa extraña sensación, sonó el teléfono interno. La voz de la recepcionista sonaba algo dubitativa. «Presidenta, hay un hombre llamado Javier que ha venido a verla. Afirma ser familia suya». «Familia», sonreí con amargura. Un nombre que pensé que no volvería a oír. Pero si había venido hasta aquí, estaba claro que la noticia también había llegado a sus oídos. «Sí, dígale que espere en el vestíbulo. Bajaré ahora mismo. Quería encontrarme con él en el lugar más concurrido». Tomé el ascensor privado para ejecutivos. Mi mente estaba extrañamente en calma. Cuando las puertas se abrieron, vi a Javier de pie en el centro del vestíbulo. Sostenía un ramo de rosas de aspecto barato y, con su ropa raída, parecía desconcertado por la opulencia del edificio. Muchos empleados fingían trabajar, pero en realidad todos espiaban con curiosidad. Cuando aparecí, vestida con mi elegante traje y flanqueada por 2 guardaespaldas, Javier se quedó paralizado. Apenas reconoció a su exmujer, aquella a la que consideraba patética y pueblerina. Intentó acercarse rápidamente, pero los guardaespaldas se lo impidieron. «Ah, Ana, soy yo, tartamudeo. ¿Lo que dicen los periódicos es verdad?» Me detuve a unos pasos de él y, cruzándome de brazos, respondí con frialdad. «¿Necesita algo de mí, señor Ruiz?» Mi formalidad lo dejó en shock. Sin importarle las miradas de cientos de personas, se arrodilló de repente en el frío suelo de mármol. «Ana, lo siento, de verdad que lo siento. Fue todo por culpa de esa Sofía. Ella me sedujo. Se me fue la cabeza. Por favor, perdóname solo esta vez. ¿No podemos empezar de nuevo?» La escena de un hombre arrodillado, llorando y suplicando en medio del vestíbulo de una gran corporación, atrajo inmediatamente la atención de todos. Los murmullos se hicieron más fuertes. Ver su patética figura me provocó más risa que satisfacción. ¿Cómo puede una persona cambiar tan rápido? Hace solo unos días me insultaba y me decía que me preparara para hacer un trapo, y ahora está aquí, de rodillas. En lugar de discutir con él, saqué tranquilamente mi teléfono y busqué un archivo de audio que había preparado de antemano. Se lo di a un guardaespaldas y le dije en voz baja: ¿podría conectar esto a los altavoces del vestíbulo? Unos segundos después, la voz de Javier resonó con claridad por todo el espacioso lugar.
para que todos pudieran oírla. Era una conversación entre él y Sofía que yo había grabado por casualidad antes del divorcio. Esa tonta de pueblo es perfecta para exprimirla. La uso y luego la tiro, y ya está. ¿Para qué la quiero en casa? Solo para sacarle algo de dinero de vez en cuando. Cuando la grabación terminó, el vestíbulo quedó en un silencio sepulcral. Todos miraban a Javier con desprecio. Su rostro pasó del pálido al morado, y sus manos temblaban, incapaz de decir nada. Me miró, con un terror y una vergüenza extremos en sus ojos. Lo miré fijamente y dije con una voz gélida: «Recordará estas palabras, ¿verdad? Ahora puede irse. Aquí no es bienvenido». Hice una señal a los guardaespaldas. 2 hombres corpulentos se acercaron de inmediato. Agarraron a Javier por los brazos y lo arrastraron como si fuera un saco. Ya no pudo gritar. Su cuerpo flácido por la humillación, solo balbuceaba algunas palabras sin sentido. Después de que se lo llevaran, sentí una extraña liberación. El terrible drama de 3 años había llegado a su fin, y yo misma había bajado el telón. Por primera vez, sentí una fuerza que emanaba de lo más profundo de mi ser. Un sentido de autonomía que nunca antes había experimentado. Pero la alegría fue efímera. Pensar que el juego había terminado solo por haberme deshecho de un peón como Javier fue demasiado ingenuo. Esa noche, me quedé hasta tarde en la oficina para terminar de revisar los informes pendientes. Cuando me fui, todo el edificio estaba en silencio. El aparcamiento subterráneo estaba vacío, y el eco de mis tacones sobre el frío hormigón era el único sonido. La tenue luz amarilla alargaba mi sombra en el suelo. El sedán negro que el señor García había preparado para mí estaba aparcado en su sitio habitual. Pero al acercarme, noté algo extraño. La rueda delantera derecha estaba completamente desinflada, aplastada contra el suelo. Se me paró el corazón. Estaba bien cuando llegué por la mañana. Me agaché para comprobarlo y vi un largo y afilado corte en la superficie del neumático. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había sido un accidente. Alguien lo había hecho a propósito. Miré a mi alrededor, con las manos temblando ligeramente. El vasto aparcamiento se sentía como una trampa gigante. Justo entonces, vi una pequeña nota blanca metida debajo del limpiaparabrisas. El corazón me dio un vuelco. Me acerqué con cautela y la saqué. Escrita con una tinta roja como la sangre, había una sola frase garabateada. «Esto es solo el principio. Conoce tu lugar y lárgate». La confianza y la sensación de victoria de antes se desvanecieron como una pompa de jabón, reemplazadas por un miedo muy real y tangible. Mis enemigos no eran solo viejos zorros en una sala de juntas. No solo luchaban con cifras y contratos, sino que no dudaban en recurrir a medios tan viles y bajos para amenazarme. Me aparté bruscamente, apoyando la espalda en un frío pilar de hormigón, todavía agarrando la nota. No quería quedarme allí ni un segundo más. Marqué el número del señor García, intentando que mi voz no se quebrara. «Señor García, ha habido un problema con mi coche en el aparcamiento subterráneo. ¿Puede enviar a alguien ahora mismo?» El señor García pareció captar la gravedad del asunto de inmediato. En menos de 5 minutos, 2 robustos guardaespaldas aparecieron con otro coche. Después de evaluar la situación, me escoltaron a casa en el nuevo vehículo, sin dejarme sola. Sentada en el coche, viendo pasar las luces de la calle por la ventanilla, mi corazón se hundió. Días después de esa terrible advertencia, la inquietud persistía en mi mente, pero sabía que no podía retroceder. El señor García me informó que debía asistir a la Cumbre Empresarial de Madrid, un gran evento que reunía a cientos de empresarios y directores ejecutivos. No era solo un lugar para hacer contactos, sino mi debut oficial en la alta sociedad, una plataforma para consolidar mi posición como heredera del Grupo Solara. Aparecí con un vestido de seda azul, de diseño sencillo pero sofisticado. Aunque la señora Elena y el señor García me habían preparado mentalmente, las miradas incisivas y los murmullos seguían siendo asfixiantes. Este mundo era muy diferente al que conocía. Estaba de pie en un rincón, intentando parecer lo más natural posible, cuando se me acercaron varias jóvenes elegantemente vestidas. Una de ellas, con el pelo rizado, rozó deliberadamente mi brazo al pasar, derramando vino tinto sobre mi manga. «Oh, perdona, está tan oscuro aquí que no te he visto», dijo con la voz cargada de sarcasmo. Otra a su lado añadió: «Dicen que es la nueva heredera del Grupo Solara. Se nota que acaba de llegar del pueblo, ¿verdad? Todavía se siente incómoda en estas fiestas». La cara me ardió. Apreté los puños, llena de humillación. Justo cuando iba a responder, una voz grave y tranquila a mi espalda interrumpió sus palabras. «Pues a mí la señorita de la Vega me parece mucho más elegante que quienes necesitan cubrir su vacío con marcas de lujo». Todas nos giramos. Un hombre alto, con un impecable traje negro,
estaba de pie allí. Su mirada era penetrante, pero no agresiva. Sacó un pañuelo blanco y limpió suavemente la mancha de vino de mi manga. Las jóvenes, al verlo, cambiaron de color y se marcharon apresuradamente con cualquier excusa. Al levantar la vista hacia la persona que me había ayudado, me quedé helada por un momento. Ese rostro, esa mirada, ¿por qué me resultaba tan extrañamente familiar? Gracias, dije en voz baja. Él asintió levemente. Una sonrisa indescifrable se dibujó en sus labios. De nada. No merece la pena prestar atención a gente así. Me miró durante un largo rato y de repente preguntó, ¿no éramos vecinos hace tiempo? Cuando vivíamos en aquella antigua urbanización de chalés, antes de que la demolieran. Mi corazón se detuvo. La antigua urbanización. Un recuerdo muy lejano. Fue antes de la tragedia familiar. Antes de que me enviaran al pueblo con mi abuela. Soy Mateo Torres. ¿Quizás eras tú la niña a la que le tiraba de las trenzas y hacía llorar? Un vago recuerdo emergió. El niño travieso que vivía en la casa de al lado, pero el único que jugaba conmigo. Nunca imaginé que nos reencontraríamos 20 años después en una situación tan irónica. Ahora era el presidente de Tecnogiga, un poderoso competidor del grupo Solara. Mateo me llevó a un balcón donde el aire era más fresco. Nos quedamos en silencio, contemplando el brillante río de coches que circulaba abajo. De repente rompió el silencio. Su voz ya no tenía ese tono juguetón, era seria. En este mundo, no todos los que te sonríen son tus amigos, Isabela. Luego me entregó su tarjeta de visita. Llámame si alguna vez necesitas ayuda. Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola con mi copa de vino y un sinfín de preguntas. Al día siguiente, no pude dejar de pensar en mi encuentro con Mateo y en sus enigmáticas palabras. Busqué en internet toda la información sobre Tecnogiga y sobre él. La prensa lo aclamaba como un genio de los negocios que había levantado a Tecnogiga del borde de la quiebra y la había convertido en un imperio tecnológico en pocos años. Pero lo que me llamó la atención fue una vieja noticia que mencionaba que sus padres habían muerto en un terrible accidente hacía 20 años. Por la tarde, mientras revisaba de nuevo los documentos del proyecto de Ricardo, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Dudé un momento, pero contesté. Dígame. Soy yo, Mateo. Me sorprendió un poco. Señor Torres, ¿a qué debo su llamada? Te llamo para disculparme por lo de anoche. Siento si te molesté. Su voz seguía siendo tranquila. Pero en realidad, hay algo más que deberías saber. Hizo una pausa y fue al grano. Ten cuidado con Helvetic Capital. Aparentemente, son los nuevos socios estratégicos que ha traído Ricardo, pero según mis fuentes, les ha estado vendiendo en secreto grandes paquetes de acciones del grupo Solara a precio de saldo, incluso acciones en corto. Mi mente se tensó como una cuerda. ¿Acciones en corto? ¿Qué significa eso? Es una técnica del mercado de valores, explicó Mateo pacientemente. Está conspirando con ellos. Su plan es que el proyecto de las Baleares fracase, provoque un gran escándalo y haga que las acciones del grupo Solara se desplomen. Entonces, Helvetic Capital usará las acciones en corto que ya han vendido para recomprar las acciones reales a un precio irrisorio, obteniendo un beneficio masivo y, al mismo tiempo, haciéndose con el control de la mayor parte del grupo. Y tú cargarás con toda la culpa del colapso. Cada palabra de Mateo era como un jarro de agua fría. Era una conspiración tan sofisticada y cruel que, si no fuera por él, habría caído de cabeza en la trampa de Ricardo. Respiré hondo, tratando de calmarme. ¿Por qué? ¿Por qué me cuenta todo esto? Tecnogiga y el grupo Solara son competidores, ¿no? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego oí su suspiro. Porque detesto a los que usan tácticas cobardes. Y porque creo que hay alguna conexión entre las tragedias de nuestras dos familias. Cambió de tema bruscamente. Su voz se volvió más grave. Isabela, ¿te han contado tus mayores algo sobre el accidente de tus padres hace 20 años? Su pregunta repentina me heló la sangre. Hace 20 años. Coincidía exactamente con la época de la tragedia familiar de la que me había hablado el señor García. No podía ser una coincidencia. No sé mucho, tartamudea. Ya veo, la voz de Mateo sonaba decepcionada, pero continuó. De todos modos, ten cuidado. Ricardo no es un rival fácil. La llamada terminó, pero la pregunta de Mateo seguía resonando en mi cabeza. Una fría ansiedad comenzó a apoderarse de mí. ¿La muerte de sus padres y mi desaparición? ¿Eran piezas sueltas o formaban parte de un mismo y terrible rompecabezas? Después de consultarlo con el señor García, decidí contratar a una agencia de detectives privados. Mis instrucciones fueron claras y específicas. Investigar el pasado de Sofía y todas sus relaciones, especialmente cualquier vínculo con Ricardo Vargas. Tenía el fuerte presentimiento de que la amante de mi exmarido no era simplemente una mujer interesada en el dinero.
Mi matrimonio podría haber sido un eslabón en toda esta conspiración. Unos días después, el detective me citó en una cafetería discreta y me entregó un sobre delgado. Todo lo que quería saber está aquí dentro, señora presidenta. Mi corazón se aceleró al abrir el sobre. Dentro había fotos, copias de extractos bancarios y un detallado informe personal. Mis manos temblaban mientras leía, y una náusea me revolvió el estómago. Sofía no era una simple oficinista, como le había dicho a Javier. 2 años antes de conocer a mi exmarido, había sido la secretaria personal de Ricardo Vargas. Dejó la empresa de repente y, apenas un mes después, conoció casualmente a Javier en un bar. Los extractos bancarios mostraban grandes sumas de dinero ingresadas en la cuenta de Sofía cada mes. El dinero, según rastreó el detective, provenía de una empresa fantasma directamente vinculada a Ricardo. Todo encajaba. Habían orquestado una obra de teatro perfecta. Ricardo sabía de mi existencia. Usó a Sofía como cebo para seducir a Javier y, a través de él, un hombre estúpido y cegado por el dinero, acercarse a mí y controlarme. Quería convertirme en su marioneta, esperando a que yo regresara al Grupo Solara para usarme a mí misma y tomar el control legal de la empresa. Me quedé sentada en la cafetería, aturdida. Mi cabeza daba vueltas. Durante 3 años había vivido dentro de una farsa meticulosamente planeada. Mi amor, mi sacrificio, mis lágrimas y mi dolor, todo era un fraude. No solo había sido traicionada por un mal marido, había sido el objetivo de una organización criminal desde el principio. Cerré el dossier, sentí un escalofrío. Lo habían calculado todo, desde la elección de un incompetente como Javier hasta el aprovechamiento de mi paciencia y sumisión. Para ellos, yo no era más que un peón en su tablero. Regresé a la oficina y me paré frente al enorme ventanal, contemplando la brillante ciudad. Pero ahora, a mis ojos, todo parecía frío y oscuro. Mi ira ya no era solo por mi dolor personal, sino por la crueldad y la astucia de mis enemigos. Esta batalla había comenzado mucho antes de que yo supiera de su existencia. Y ahora no iba a retroceder más. Apreté los puños y me prometí a mí misma. Vosotros, todos vosotros pagaréis por lo que habéis hecho. Los días siguientes, dediqué casi todas mis energías al trabajo. Durante el día me sentaba en el despacho del presidente, revisando cada contrato y cada cifra que Ricardo había aprobado durante el último año en que mi padre estuvo incapacitado. Por la noche, volví a la fría mansión y leía los informes que el señor García me preparaba. Cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de lo gravemente que el Grupo Solara había sido corroído desde dentro. Estaba inmersa en un informe de auditoría cuando recibí una llamada de la señora Elena. Al otro lado, su voz estaba aterrorizada, casi rota. Isabela, tienes que venir al hospital ahora mismo. Tu padre está muy grave. Mis oídos zumbaron. Salí corriendo de la oficina, ignorando las miradas de asombro de los empleados. De camino al hospital, sentía que el corazón me ardía. La imagen de mi padre, frágil y demacrado, no se me iba de la cabeza. Apreté el puño. Acababa de encontrarlo. No podía perderlo tan pronto. Cuando llegué, la señora Elena y el señor García ya esperaban frente a la puerta de urgencias. Sus rostros estaban pálidos. La luz roja sobre la puerta brillaba en un silencio aterrador. ¿Cómo está mi padre?, pregunté con voz temblorosa. La señora Elena, con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo negar con la cabeza, incapaz de hablar. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta de urgencias se abrió. Salió un médico de edad avanzada con expresión seria. Se quitó la mascarilla y, mirándonos, suspiró en voz baja. Hemos superado la crisis por ahora, pero la situación es muy grave. Sus órganos se están deteriorando a una velocidad alarmante. Hemos realizado un análisis de sangre detallado y hemos encontrado algo muy extraño. El médico hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Los resultados muestran niveles anormalmente altos de arsénico y plomo en el cuerpo del paciente. Y no es una intoxicación aguda, sino algo acumulado durante un periodo muy largo. Me quedé helada. Arsénico y plomo acumulados durante un largo periodo. ¿Qué significaba eso? Significaba que mi padre no estaba simplemente enfermo. Alguien lo había estado envenenando en secreto durante mucho tiempo. Por eso su salud no hacía más que empeorar. Por eso ningún tratamiento funcionaba. Recordé la expresión triunfante de Ricardo en la sala de juntas. Recordé la amenazante advertencia en la nota. Una ira gélida surgió de lo más profundo de mi ser. Mis enemigos no solo querían robarle su fortuna, sino también su vida, de forma lenta y dolorosa. Eran mucho más crueles de lo que jamás hubiera imaginado. Me quedé de pie frente a la puerta de la habitación, mirando a través del grueso cristal a mi padre, tumbado e inmóvil. Estaba rodeado de máquinas y cables.
Su rostro estaba pálido y demacrado. La ira dentro de mí ardió ferozmente, superando el dolor y el miedo. De vuelta en la mansión, me sentí completamente aislada e impotente. Mi padre se debatía entre la vida y la muerte, y el culpable seguía libre. Ricardo era como una serpiente venenosa escondida en la oscuridad, y yo no sabía cuándo volvería a atacar. La sensación de estar rodeada de enemigos era asfixiante. Abrí mi portátil e intenté centrarme en el trabajo a la fuerza. Era lo único que podía hacer. Mientras revisaba mi correo, me topé con un email extraño en la carpeta de spam. El asunto era muy críptico. Las paredes oyen. Normalmente lo habría borrado de inmediato, pero en esta situación la curiosidad me hizo hacer clic. El cuerpo del mensaje estaba vacío, solo contenía un enlace y una contraseña compleja. Debajo, una breve instrucción. Usa el modo incógnito. Una vez dentro, sabrás qué hacer. Mi corazón latió con fuerza. ¿Era una trampa o una mano amiga? Después de dudar un largo rato, decidí arriesgarme. Seguí las instrucciones e introduje la contraseña. En la pantalla aparecieron varios archivos, escaneados apresuradamente. Eran pruebas contundentes, sin ninguna explicación. Un extracto de una cuenta bancaria suiza a nombre de una empresa fantasma de Ricardo, con un saldo de cientos de millones de euros. Un escaneo de un billete de avión en primera clase a un paraíso fiscal, reservado para el día siguiente a la junta de accionistas. Y por último, un detallado plan de fuga para después de haber desviado todos los fondos del Grupo Solar al extranjero. Me desplacé hasta el final para buscar la identidad del remitente, pero al final de la página solo estaba la palabra El Observador, mecanografiada pulcramente. ¿El Observador? ¿Quién era? ¿Por qué tenía esta información confidencial? ¿Y por qué me la enviaba a mí? Miles de preguntas surgieron en mi mente. ¿Podría ser otro enemigo de Ricardo que intentaba usarme para eliminarlo? ¿O podría ser alguien dentro del Grupo Solara que, por alguna razón, no podía revelar su identidad pero quería ayudarme? Fuera quien fuese, este dossier era un arma muy poderosa. Por primera vez en días, sentí que no estaba completamente sola en esta lucha. No sabía si esa persona era amiga o enemiga, pero su aparición me dio un rayo de esperanza. Imprimí todos los documentos de inmediato. El peso del papel en mis manos, esta sería la bala definitiva para derribar a Ricardo. No le daría la oportunidad de escapar. Mientras mi padre estaba en el hospital, la señora Elena siempre estuvo a mi lado, animándome. Viendo lo tensa que estaba, me sugirió que ordenara el despacho de mi padre. Serviría para despejar mi mente y quizás encontrar algún vínculo con él. Hay muchas de sus pertenencias allí. Quizás encuentres un poco de paz. Siguiendo su consejo, fui al despacho. Estaba lleno de altas estanterías que llegaban hasta el techo, pero todo estaba impecablemente ordenado. Toqué cada libro, organicé cada carpeta, buscando algún rastro del padre que nunca llegué a conocer. Mientras ordenaba un viejo armario, sentí algo duro en un compartimento secreto en la parte trasera. A tientas, encontré una pequeña caja de madera cerrada con llave. Le llevé la caja a la señora Elena. La miró durante un largo rato, con la mirada perdida en los recuerdos. Luego fue a su habitación y sacó una pequeña llave de un cajón de su tocador. He guardado esta llave durante mucho tiempo. Tu padre me dijo que la abrieras cuando estuvieras realmente preparada para enfrentarte al pasado. Me entregó la llave. Mis manos temblaban al introducirla en la cerradura. Se oyó un pequeño clic. Con el corazón encogido, abrí la tapa de la caja. Dentro, sobre un forro de terciopelo rojo descolorido, había dos objetos. Uno era un broche de zafiros azules en forma de mariposa, exquisito y hermoso, casi idéntico al que la señora Elena me había dado días antes. A su lado, una vieja cinta de casete. En ella, solo estaban escritas unas pocas palabras a mano. Para mi hija. Cogí el broche. Sentí el frío tacto del metal y las gemas. Pesaba más de lo que esperaba, como si contuviera una larga historia. La señora Elena, al ver el broche, se echó a llorar. Ese era el objeto más preciado de tu madre biológica. Antes de morir, insistió en que esta mariposa te guiaría en el camino para encontrar la verdad. Sus palabras me dolieron en el alma. Mamá. Una palabra sagrada pero tan desconocida. Nunca había visto su rostro, solo la había imaginado a través de vagas historias. Ahora, sosteniendo su recuerdo, sentía como si ella me estuviera protegiendo. Mi mirada se posó en la cinta de casete. Un objeto tan viejo y anticuado en este mundo moderno. Pero tuve el fuerte presentimiento de que la respuesta a todos los misterios, la clave de la tragedia de nuestra familia, estaba contenida en esa pequeña cinta. Parecía pesada, como si contuviera todo el dolor y la verdad de 20 largos años. Con manos temblorosas, encontré un viejo reproductor de casetes que aún conservaban en el despacho.
Mi corazón latía como un tambor mientras introducía la cinta. Tras unos segundos de espera agónica, una voz de mujer, débil y entrecortada, comenzó a sonar en los auriculares. La voz era extraña, pero extrañamente familiar. Se me hizo un nudo en la garganta. Era la voz de mi madre. Isabela, hija mía. Si estás escuchando esto, significa que ya no estoy en este mundo. La voz temblaba, mezclada con jadeos, como si estuviera grabando a toda prisa, en una situación de gran peligro. Lo siento, hija mía. Siento no haber podido estar a tu lado para verte crecer, pero no tuve otra opción. Descubrí un secreto terrible, un secreto que podría destruirnos a todos. Hizo una pausa. Se oyó el sonido de una tos seca. Por casualidad, leí un documento en el despacho de tu padre. Era un contrato. Un contrato de vida o muerte entre nuestra familia y la familia Mendoza. Decía que para mantener la paz entre las dos familias, un niño debía ser sacrificado. No podía entenderlo. Simplemente no podía entenderlo. ¿La familia Mendoza? Sentí como si alguien me apretara el corazón. ¿Por qué salía ese nombre aquí? Contuve la respiración y seguí escuchando. Alguien me está vigilando, Isabela. Sé que no me dejarán en paz. Tengo que esconderte ahora mismo. Tienes que vivir, hija mía. Debes vivir y algún día descubrir la verdad. De repente, de fondo, se oyó el chirrido de una puerta al abrirse, y luego, pasos acercándose. La voz de mi madre pasó del miedo al más puro horror. No, ¿qué haces tú aquí? No te acerques, aléjate. Ah. Su último grito desgarró la noche silenciosa. Un grito lleno de desesperación y dolor. Se oyó un golpe sordo, como si algo pesado cayera al suelo. Y luego, todo quedó en silencio. Solo quedó el siseo de la cinta. Me arranqué los auriculares. Todo mi cuerpo temblaba como una hoja. La habitación a mi alrededor parecía tambalearse. Tuve que agarrarme al borde del escritorio para mantenerme en pie. Así que era eso. La tragedia familiar no fue una disputa de negocios. Fue un asesinato. Mi madre fue brutalmente asesinada, y el asesino era probablemente alguien que ella conocía. Su última voluntad, su último grito, seguían resonando en mi mente. Un dolor y un odio extremos me subieron por la garganta, dejándome sin aliento. La verdad era mucho más cruel y terrible de lo que jamás había imaginado. Después de la horrible noche en que escuché la cinta de mi madre, casi me derrumbo. Mateo estuvo a mi lado. No dijo mucho. Solo me ofreció en silencio un vaso de agua tibia. Su silencio, en ese momento, valía más que 1000 palabras de consuelo. Éramos dos extraños unidos por un destino trágico, pero sentíamos un vínculo invisible. Isabela, no tengas miedo, dijo con voz firme, apretando mi mano. Pase lo que pase, encontraré la verdad contigo. La confianza y el calor que acababan de nacer en mí no duraron mucho. Otra tormenta se avecinaba. A la mañana siguiente, el señor García me informó que un invitado muy importante, recién llegado de Estados Unidos, quería vernos a Mateo y a mí. Era el tío de Mateo, Arturo Torres. Arturo Torres se presentó como un hombre muy caballeroso y afable. Tenía una sonrisa cálida y una mirada amable. No parecía en absoluto el tipo de persona que pudiera estar relacionada con oscuras conspiraciones. Me estrechó la mano y dijo con voz compasiva: Isabela, Mateo me lo ha contado todo. Siento mucho que hayáis tenido que pasar por tantas tragedias. Se sentó y comenzó a relatar lentamente historias del pasado. La profunda hermandad que compartía con el padre de Mateo, los hermosos recuerdos de ambas familias antes de que ocurriera la tragedia. Su relato sonaba tan sincero que Mateo y yo empezamos a bajar la guardia. Después de crear una atmósfera de confianza, Arturo suspiró en voz baja, con una expresión de dolor. He volado toda la noche porque hay una verdad que mi conciencia ya no me permite ocultar. Una verdad que puede ser muy dolorosa para vosotros, pero que debéis saber. Abrió su maletín de cuero y sacó con cuidado un dossier sellado, poniéndolo sobre la mesa. Estos son los resultados de una prueba de ADN que encargué en secreto hace unos meses, después de descubrir tu paradero, Isabela. Mateo y yo nos miramos, sin entender. Arturo empujó el dossier hacia nosotros. Soy medio hermanos. La misma madre, padre diferente. Fue como si un rayo me hubiera caído encima. Mi mundo se hizo añicos. No. No puede ser, tartamudeé. Es una broma, ¿verdad? Mi madre y la madre de Mateo son personas completamente distintas. Arturo negó con la cabeza, con los ojos llenos de tristeza. Comenzó a contar la trágica pero profunda historia de amor entre mi madre y el padre de Mateo. Cómo no pudieron estar juntos por la oposición de sus familias. Cómo mi madre, después, se quedó embarazada de mí, pero tuvo que aceptar un matrimonio concertado con mi padre, Alejandro de la Vega,
para proteger su honor. Su historia era tan perfecta y lógica que no tenía ni una sola fisura. Con manos temblorosas, abrí el dossier. En el papel blanco había cifras complejas, análisis y, al final, una conclusión impresa en negrita: probabilidad de parentesco materno, 99,99%. El papel se me cayó de las manos. Hermanos, Mateo y yo, el hombre que, en mi momento más oscuro, me había dado la única sensación de seguridad y confianza. El hombre por el que, en lo más profundo de mi corazón, habían empezado a florecer sentimientos especiales, ahora era mi hermano. Esta tragedia era más cruel que la traición de Javier, más dolorosa que los insultos de mi suegra. Los días siguientes pasaron pesadamente, como si llevara una piedra a la espalda. Mateo y yo seguíamos viéndonos por trabajo, pero el ambiente había cambiado por completo. Intentamos llamarnos hermano y hermana, pero cada palabra que salía de nuestra boca era torpe y dolorosa. El lazo de sangre había levantado un muro invisible entre nosotros. Dejamos a un lado nuestro dolor personal para enfrentarnos a un enemigo común, pero eso solo lo hizo todo más difícil. Esa noche, sentada sola en el despacho, intentando encontrar una salida en este enredo, sonó mi teléfono de repente. Era el número de Javier. Iba a colgar, pero un mal presentimiento me hizo contestar. ¿Sí? Al otro lado de la línea no estaba su habitual voz arrogante, sino una respiración agitada y aterrorizada. Isabela, ayúdame. Por favor, sálvame. Me están buscando. Son los hombres de Ricardo. Me levanté de un salto. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Oí a esa Sofía hablando por teléfono con un hombre desconocido. La voz de Javier era temblorosa y entrecortada, como si estuviera huyendo. No es Ricardo. El que está detrás de todo es un hombre de apellido Mendoza. Un señor Mendoza. Sofía también habló del diario de la señora Elena. Dijo que esa mujer sabe algo. ¿El diario de la señora Elena? Mi corazón dio un vuelco. Cuando intenté preguntar más, oí un fuerte golpe al otro lado de la línea. Y luego, el grito desgarrador de Javier. Isabela salva. La llamada se cortó de repente. Volví a marcar como una loca, pero solo oía el tono de llamada. Me quedé helada. Sabía que algo le había pasado a Javier. Era la peor persona, un marido horrible, pero no merecía morir. Y estaba claro que lo habían silenciado por lo que había oído. Inmediatamente llamé al señor García y le pedí que localizara a Javier. Pero era demasiado tarde. A la mañana siguiente, una breve noticia en el periódico informaba del hallazgo del cuerpo de un hombre bajo un puente. Su nombre era Javier Ruiz. La conclusión inicial: suicidio por deudas de juego. Miré la pantalla, apretando los puños con fuerza. Deudas. Una mentira descarada. Lo habían matado y habían montado una escena perfecta. Las últimas palabras de Javier resonaban en mi cabeza: señor Mendoza. El diario de la señora Elena. Javier, con su vida, me había dejado dos pistas muy valiosas. Una mezcla de gratitud y rabia surgió en mí. Mateo y yo nos sentamos uno frente al otro en mi oficina. El ambiente era muy tenso. No podemos sentarnos a esperar a que vengan a matarnos uno por uno, rompió el silencio Mateo. Ricardo es solo una marioneta. Como dijo Javier, nuestro verdadero enemigo es ese tal Mendoza. Es un viejo zorro muy astuto. Para derribarlo, no podemos usar métodos convencionales. Asentí con la cabeza, con una mirada decidida. Entonces, ¿cuál es tu plan? Nuestro enemigo quiere devorar el grupo Solara, en silencio analizó Mateo. Le daremos la oportunidad que quiere, pero será una oportunidad con trampa. Comenzó a explicar un plan muy audaz y arriesgado. En la junta de accionistas, tú, como presidenta, tomarás una decisión de inversión claramente errónea. Haremos que todos crean que eres una persona incompetente y destructiva. Me quedé horrorizada. Pero si hago eso, será como entregarle el grupo Solara en bandeja de plata. Ese es el cebo, explicó Mateo, con un brillo agudo en los ojos. Cuando la noticia se difunda, el mercado entrará en pánico y las acciones del grupo Solara se desplomarán. El engreído de Mendoza pensará que ha llegado su momento y movilizará todos sus fondos ocultos para comprar acciones a bajo precio y hacerse con el control absoluto. Y ahí es cuando actuaremos, continuó. Mi equipo de ciberseguridad rastreará cada transacción. En el momento en que se mueva, podremos seguir el flujo de su dinero y destapar todas las empresas fantasma y los activos ilegales que ha estado ocultando durante años. No solo salvaremos el grupo Solara, sino que podremos enviarlo a la cárcel. Era un plan casi perfecto, pero un solo error podría hacer que todo el grupo Solara se derrumbara de verdad. Miré a Mateo con preocupación. ¿Y si perdemos el control? El riesgo es demasiado grande. Mateo me miró directamente a los ojos. Su voz era firme,
pero con un poder extrañamente tranquilizador. Es la única forma de sacar al tigre de su guarida. No te preocupes, estaré a tu lado en todo momento. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Aunque eran las palabras de un hermano, me dieron fuerza. Asentí con determinación. De acuerdo, hagámoslo. Apostamos todo a esta peligrosa jugada. Entré en la sala de juntas, forzando una expresión de inseguridad y falta de confianza, tal como habíamos planeado. Después de la presentación de los resultados financieros, me levanté y rechacé el plan de desarrollo de un nuevo producto prometedor que el equipo había estado preparando durante meses. En su lugar, propuse invertir una gran suma de dinero en un sector de inversión obsoleto y en declive, dando razones vagas como la necesidad de un cambio de rumbo radical. La sala estalló inmediatamente en un acalorado debate. Los accionistas más veteranos negaban con la cabeza, consternados, mientras que los ejecutivos más jóvenes se levantaban para oponerse enérgicamente. Me mantuve firme e incluso usé mi autoridad como presidenta para forzar la aprobación de la moción. Como era de esperar, menos de 30 minutos después de que terminara la reunión, la información sobre mi loca decisión se filtró al exterior. La prensa se convirtió en un avispero. Varios medios económicos publicaron titulares impactantes. La heredera incompetente lleva la empresa familiar al abismo, el fatal error de una princesa, Solara se hunde en manos de una líder inexperta y emocional. El bombardeo mediático provocó inmediatamente una ola de ventas de pánico en el mercado de valores. La pantalla de cotizaciones de mi ordenador estaba teñida de rojo. El precio de las acciones del grupo Solara caía en picado. Todo parecía ir según el plan. Mateo y su equipo seguían cada pequeña transacción con máxima concentración. Pero entonces, ocurrió algo extraño. Mendoza estaba comprando acciones, sí, pero su método era muy peculiar. Al mismo tiempo, desde cuentas anónimas, se estaban vertiendo al mercado enormes volúmenes de acciones, creando una presión de venta aún más fuerte. El precio cayó mucho más de lo que habíamos previsto. Sonó mi teléfono. Era Mateo. Su voz era muy tensa. Isabela, nos han engañado. Mi corazón dio un vuelco. ¿Engañado? ¿Qué quieres decir? Sabía nuestro plan de antemano, dijo Mateo con urgencia. No está comprando acciones. Está usando otra mano para inducir una venta masiva y crear una crisis real. Su objetivo es llevar el precio al nivel más bajo posible para obligarnos a vender incluso las participaciones que nos quedan para asegurar la liquidez de la empresa. Está usando nuestra propia estrategia en nuestra contra. Me quedé sin palabras. Habíamos subestimado a ese viejo zorro. No solo había previsto nuestro plan, sino que lo había convertido en un arma contra nosotros. El cebo que habíamos lanzado se había convertido ahora en una trampa que caía sobre nuestras cabezas. Miré atónita la parpadeante pantalla roja. La impotencia y la desesperación se apoderaron de mí. El plan para sacar al tigre de su guarida había fracasado. Ahora éramos nosotros los que estábamos atrapados en la jaula con la bestia. El trabajo de toda la vida de mi padre, el grupo Solara, estaba realmente al borde del colapso. Y todo por un error cometido por mis propias manos. Mientras me hundía en la desesperación, recibí un mensaje de un número desconocido. Encuéntrame en la Catedral Central. Sola. Debajo, un pequeño emoticono de una mariposa. El observador. Mi corazón dio un vuelco. Podría ser otra trampa, pero ya no tenía nada que perder. Si esta era mi última esperanza, tenía que aferrarme a ella, por muy remota que fuera. Conduje hasta la catedral por la noche. La oscuridad envolvía la antigua arquitectura, creando una atmósfera imponente y algo siniestra. Entré en el patio desierto. Solo el susurro del viento entre los altos árboles rompía el silencio. Una figura con una capa negra estaba de espaldas en un rincón. «¿Señora Elena?», pregunté con cautela. La figura se giró y me quedé atónita. Realmente era ella. «¿Cómo? ¿Usted aquí? ¿Era usted gente del señor Mendoza?». La señora Elena no respondió, solo se acercó en silencio. Bajo la tenue luz, vi que sus ojos estaban enrojecidos e hinchados, llenos de lágrimas. De repente me tomó de la mano. Su voz temblaba, como si liberara emociones reprimidas durante años. «Isabela, perdóname, no soy tu madrastra». Me quedé paralizada sin entender lo que decía. La señora Elena rompió a llorar. Soy tu tía, la hermana gemela de tu madre». Mi mundo se puso patas arriba. Mi tía, la hermana gemela de mi madre. ¿Cómo era posible? Me abrazó con fuerza. Sus lágrimas mojaron mi hombro. Empezó a contarme la historia de dos hermanas gemelas, idénticas como dos gotas de agua pero de personalidades opuestas. Del fatídico día en que recibió la noticia de la muerte accidental de su hermana. De cómo, con un mal presentimiento, comenzó a investigar en secreto.
Cuando descubrió la verdad detrás de la muerte de su hermana, supo que no podía enfrentarse a esa fuerza cruel de frente. No tenía otra opción, sollozó. Tuve que cambiar mi identidad y aceptar convertirme en la esposa del hombre que sabía que estaba implicado en la muerte de mi hermana, Alejandro de la Vega. No lo hice para convertirme en la señora de la casa, sino para encontrar la verdad y, lo más importante, para protegerte a ti, mi única sobrina, desde cerca, el observador. Así que era eso. Las informaciones secretas, las advertencias, todo provenía de mi tía, que había estado actuando durante 20 años, soportándolo todo en silencio. Me quedé helada, sin palabras. La mujer a la que siempre había mantenido a distancia, a la que siempre había mirado con recelo, era mi única familia de sangre, la que había sacrificado todo para protegerme. La abracé con fuerza. Por primera vez en años lloré como una niña. Lloré por mi madre, por mi tía y por mí misma. En la fría oscuridad, en el patio de la antigua catedral, finalmente recuperé un trozo del calor de la familia. Mi tía me llevó a un piso franco que había preparado, un pequeño apartamento muy diferente de la mansión de La Vega. Era su verdadero refugio. Aquí, ya no era la esposa de Alejandro de la Vega, sino ella misma. Sacó de una vieja caja de madera un cuaderno con la tapa de cuero gastada. Me lo entregó, con la voz todavía quebrada. Este es el verdadero diario de tu madre. Lo he guardado como un tesoro durante estos 20 años. Creo que aquí encontrarás las respuestas que buscas. Tomé el cuaderno con manos temblorosas. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo, pero la caligrafía de mi madre era clara, suave y llena de emoción. Pasé la noche en vela, leyendo línea por línea. Leí sobre el amor de mi madre por mi padre, su felicidad cuando se quedó embarazada de mí, y el terror extremo que sintió al descubrir poco a poco la verdadera cara de las personas que la rodeaban. Mi madre escribió sobre la crueldad de Arturo Torres, cómo manipuló a las dos familias con astucia, haciéndolas desconfiar y destruirse mutuamente. Y escribió sobre la debilidad y la complicidad de mi padre, un hombre que, por el bien de los intereses familiares, había cerrado los ojos ante un crimen. Cada línea era como una cuchilla que me cortaba el corazón. Dolor, rabia. Al pasar la última página, mi madre no había escrito mucho. Solo había transcrito 2 versos de un antiguo poema que mi abuela solía recitarme: 100 años dura una vida, mas ¿por qué talento, y si no se odian entre sí? Debajo del poema había una nota escrita a toda prisa, con la letra temblorosa. La llave está en el lugar más familiar, en el origen de todo. Pon fin a todo con esto, hija mía. Releí la nota una y otra vez, tratando de encontrar el significado oculto. La llave. El lugar más familiar. El origen. De repente, un recuerdo me vino a la mente. El santuario familiar de los de La Vega, en el pueblo. El antiguo caserón donde se guardaban las tablillas ancestrales. Mi abuela siempre decía: este es el origen de nuestra familia. El origen. Tenía que ser allí. Y los versos del poema no eran un simple lamento, sino parte de la llave, una contraseña. A la mañana siguiente, fui a buscar a Mateo de inmediato. Le conté la verdadera identidad de mi tía y todo lo que estaba escrito en el diario. Le mostré la última página. Mateo miró fijamente los versos del poema y luego me miró a mí. El dolor y la confusión que habían nublado sus ojos en los últimos días habían desaparecido. En su lugar, había determinación y un nuevo brillo de esperanza. Lo entiendo, dijo. Sé a dónde tenemos que ir. Dejamos la bulliciosa ciudad y nos dirigimos a la tranquila zona rural donde se encontraba el santuario de los de La Vega. El antiguo caserón, situado bajo viejos árboles, emanaba una atmósfera de calma y solemnidad. El pariente lejano que lo custodiaba se sorprendió al vernos, pero cuando le explicamos que queríamos ofrecer incienso a nuestros antepasados, no hizo más preguntas. Entramos en la sala principal, donde se guardaban las tablillas ancestrales. El suave aroma a incienso en el aire calmaba los nervios. Mateo comenzó a examinar meticulosamente cada detalle de la arquitectura, cada grabado. Se detuvo un largo rato en la base de un altar de madera de sándalo. Allí estaba tallada una pareja de mariposas enfrentadas. El diseño era muy similar al del broche de mi madre. Isabel, a prueba, dijo Mateo en voz baja. Entendí lo que quería decir. Saqué el broche de mariposa. Mi corazón latía con fuerza. Los versos del poema no podían ser una coincidencia. Respiré hondo y recité los 2 versos en voz alta. Mi voz resonó en el silencio del santuario. 100 años dura una vida. Mas ¿por qué talento y si no se odian entre sí? Cuando terminé, Mateo presionó suavemente el broche en un pequeño mecanismo oculto entre las alas de las mariposas del altar. Se oyó un pequeño clic. Inmediatamente después, un sonido sordo y grave,
y parte del viejo suelo de baldosas frente al altar se deslizó hacia un lado, revelando la oscura entrada a un sótano y una escalera de piedra que se hundía en las profundidades. Mateo y yo contuvimos la respiración. Un sótano secreto. Aquí era donde mi madre había escondido su último secreto. Mi tía tenía razón. Mi madre era una mujer muy inteligente y valiente. Sabiendo que no sobreviviría, había preparado un camino para mí, una salida. Mateo encendió la linterna de su móvil. La luz blanca penetró en la profunda oscuridad. Del sótano subía un aire húmedo y frío. ¿Tienes miedo?, me preguntó Mateo girándose hacia mí. Su voz era grave y cálida. Negué con la cabeza, con una mirada decidida. No. Hemos llegado hasta aquí, no hay razón para detenerse ahora. Él fue primero, iluminando el camino para mí. Bajamos con cuidado por los resbaladizos escalones de piedra, un paso a la vez, adentrándonos en la oscuridad, hacia la verdad que había estado enterrada durante 20 años. Es una contraseña, dijo Mateo. Tiene que haber una contraseña. Empezamos a probar. Mi cumpleaños, el aniversario de mi madre, el aniversario de bodas de mis padres, todos incorrectos. La caja fuerte no se movió. Cuando estaba a punto de desesperarme, recordé un pequeño detalle. En la última página del diario, mi madre había anotado una fecha. Era el día en que había grabado su última voluntad. Mateo, prueba con esta fecha, dije, dictando los números en voz alta. Él giró los diales con cuidado, en orden. Cuando el último número se detuvo, se oyó un seco sonido metálico. La pesada puerta de hierro se abrió lentamente. Mi corazón se detuvo. Dentro no había oro ni joyas, ni documentos confidenciales. Solo un disco duro externo, bien protegido en una funda antigolpes, y una carta descolorida. La carta decía, para mi hijo y para Isabela. Regresamos a la ciudad a toda prisa. Mateo conectó el disco duro a su portátil seguro. En la pantalla apareció un único archivo de vídeo. Le dio al play. Apareció una mujer de rostro amable pero pálido y cansado. Era la madre de Mateo. Estaba sentada en una cama de hospital, pero su mirada era muy decidida. Miraba directamente a la cámara, como si nos estuviera viendo. Mateo, hijo mío, e Isabela. Si estáis viendo este vídeo, significa que todo ha terminado. Su voz era débil, pero clara. Comenzó a contar toda la verdad. Una verdad mucho más terrible de lo que habíamos imaginado. El verdadero culpable, el que estaba detrás de todas las tragedias, era el hermano menor del padre de Mateo, Arturo Torres. Cegado por los celos y la ambición, había asesinado cruelmente a su propio hermano en un accidente simulado para quedarse con toda la fortuna. Y luego, mirando directamente a la cámara, dijo con voz dolorida, «La prueba de ADN que os dio el tío Arturo es falsa. Es una mentira cruel que inventó para separaros, para que no confiarais el uno en el otro». La madre de Mateo respiró hondo antes de revelar el último y más impactante secreto. Isabela, no eres la hermana de Mateo. Y tampoco eres la hija de Alejandro de la Vega. Eres la única heredera superviviente de la familia Mendoza. Tu verdadero nombre es Ana Mendoza. Tus padres también murieron en un accidente de mina, una farsa orquestada por Arturo. Y el hombre que creíais vuestro enemigo, el señor Felipe Mendoza, es tu verdadero tío. Cuando el video terminó, el sótano volvió a sumirse en el silencio. Pero esta vez, el silencio era más aterrador que la oscuridad. No éramos hermanos. Yo era una Mendoza. El hombre que creía mi mayor enemigo era mi tío carnal. Mi cabeza daba vueltas. Todos los valores y creencias que intentaba reconstruir se habían derrumbado de nuevo. Mientras me perdía en mi confusión, Mateo me agarró la mano con fuerza. Isabela, escúchame. Ahora no es momento de derrumbarse, su voz era muy urgente. El tío Arturo es una persona muy meticulosa. Si sabe que hemos visto este video, no se quedará de brazos cruzados. Intentará eliminar a todas las personas que conocen el secreto. Un miedo gélido me invadió. ¿Las demás personas? ¿Te refieres a mi padre adoptivo? Y probablemente a mí también, dijo Mateo, con la mirada afilada. Tenemos que actuar ahora mismo. Como para confirmar las palabras de Mateo, mi teléfono sonó de repente. Era mi tía. Al otro lado, su voz estaba extremadamente aterrorizada. Isabela, ven rápido al hospital. Me acaba de llamar el médico de tu padre. Ha sufrido un fallo renal repentino y está en urgencias. ¿Una coincidencia? No. No existen coincidencias tan terribles en el mundo. Era la jugada de Arturo. Estaba intentando silenciar a los últimos testigos. Tenemos que ir al hospital ahora mismo, grité. Salimos corriendo del santuario. Subimos al coche y condujimos como locos hacia la ciudad. Empezó a llover a cántaros, azotando el parabrisas como un látigo. El limpiaparabrisas se movía sin cesar, pero no podía limpiar la borrosa ansiedad de mi corazón.
Mateo conducía con la vista fija al frente, pero podía ver sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante. Llama a la seguridad del hospital y a la policía. Que sea lo más discreto posible, ordenó Mateo. Su voz, incluso en esta situación límite, era muy tranquila. Pide que acordonen la zona de cuidados intensivos y que no dejen que nadie con bata de médico sospechosa se acerque a la habitación de tu padre. Con manos temblorosas, hice las llamadas, intentando transmitir las palabras de Mateo con la mayor claridad posible. Cada segundo, cada minuto, parecía una eternidad mientras corríamos por la autopista, dejando atrás las luces de la calle que se difuminaban en la lluvia. Mi corazón ardía, y solo rezaba para que no llegáramos demasiado tarde, para que la tragedia de mi madre no se repitiera. Cuando el coche chirrió al detenerse frente a la entrada de urgencias del hospital, salimos disparados, ignorando la lluvia torrencial. Y allí, al final del pasillo, frente a la habitación de mi padre, lo vimos. Arturo. Llevaba una bata blanca de médico y una mascarilla que le cubría la mayor parte del rostro. Estaba de pie junto al soporte del suero, a punto de clavar una jeringuilla en la vía que entraba en el cuerpo de mi padre. ¡Alto!, gritó Mateo. Su voz resonó en el silencioso pasillo. Arturo se detuvo, sorprendido, y se giró lentamente. Aunque la mascarilla le tapaba, pude sentir una frialdad malévola en sus ojos. Su máscara de hombre afable y bondadoso había caído por completo. Más listos de lo que pensaba, vosotros dos. Sin una sola excusa, actuó de inmediato. Nos empujó con fuerza todo el soporte del suero para crear un obstáculo y se dio la vuelta para huir en la dirección opuesta. A por él. Lo perseguimos. Una persecución asfixiante se desató en los pasillos del hospital. Gritos de enfermeras, el estruendo de los carros médicos al ser derribados, todo se mezcló en una escena caótica. Cuando la seguridad del hospital y policías de paisano aparecieron por ambos lados, bloqueando todas las salidas, Arturo supo que estaba acorralado. Una enfermera pasó a su lado. En un abrir y cerrar de ojos, la agarró y con la otra mano sacó un afilado bisturí de su bolsillo y se lo puso en el cuello. «Quietos todos», rugió. Sus ojos estaban inyectados en sangre como los de una bestia herida. Un paso más y ella se viene conmigo. La enfermera, aterrorizada, rompió a llorar y se desvaneció en sus brazos. Todos tuvimos que detenernos. Nadie se atrevía a moverse. «Abrid paso», gritó Arturo sin soltar el bisturí. Arrastró a la enfermera y retrocedió lentamente hacia la escalera de emergencia al final del pasillo. «Si me seguís, os arrepentiréis». Abrió la puerta de la escalera de emergencia y desapareció tras ella con su rehén. Sabíamos que esa puerta conducía directamente a la azotea del hospital. Ese sería el escenario de la batalla final. No había opción. Teníamos que seguirlo para el enfrentamiento final a vida o muerte con el demonio con piel de hombre. La azotea estaba bañada por una tenue luz amarilla, rodeada por la oscuridad de la ciudad. Arturo estaba precariamente de pie en el mismo borde de la barandilla, todavía sujetando con una mano a la pobre enfermera. El viento le había arrancado la mascarilla, revelando un rostro desfigurado por la ira y la desesperación. Su pelo, normalmente impecable, estaba revuelto. No era diferente a una bestia acorralada. «Todo es culpa vuestra», gritó. Su voz se perdió en el viento. «Si no hubierais aparecido, todo habría sido mío. Toda la fortuna de la familia Torres y el grupo Solara. Todo debía ser mío». Comenzó a sollozar, vomitando el rencor y los celos que había ocultado durante toda su vida. «¿Por qué? ¿Por qué el cielo es siempre tan injusto? Mi hermano, ¿qué tenía él que yo no tuviera? Solo por ser el primogénito, recibió más amor de mi padre. Lo heredó todo. Yo también tengo talento, tengo ambición, pero tuve que vivir toda mi vida a su sombra. Lo odiaba». Mientras él estaba sumido en su locura, Mateo dio un paso adelante de repente. Su voz era muy tranquila, pero afilada como una cuchilla. «Tú no odiabas a mi padre. Le tenías miedo». Arturo se detuvo. Mateo continuó, atacando su psicología. «Nunca te atreviste a enfrentarte a mi padre cara a cara. Solo hiciste artimañas a sus espaldas. Porque sabías que si te enfrentabas a él directamente, nunca ganarías. Perdiste contra él no solo en talento, sino también en carácter. No odiabas a mi padre, solo odiabas tu propia incompetencia y cobardía». «Cállate», gruñó Arturo, pero en su voz ya no había amenaza, solo miedo. Justo entonces yo también di un paso adelante. Mi voz, clara y firme, se elevó por encima del viento. «¿Sabes a cuánta gente has matado? ¿A cuántas familias has destruido por tu egoísmo y tus celos? A mi tío, a mis padres biológicos y a los padres de Mateo. Tus manos están manchadas con demasiada sangre. Ya no mereces ni que te llamen humano». Nuestras palabras fueron como látigos invisibles.
azotando su ya inestable psique. Arturo comenzó a temblar, y el bisturí en su mano ya no era firme. Nos miró a nosotros, luego al profundo vacío de abajo. En sus ojos había el terror y la confusión de una bestia completamente acorralada, sin escapatoria. Justo en ese momento de colapso psicológico, la puerta de la azotea se abrió de nuevo de par en par. Esta vez no éramos nosotros, sino un equipo de fuerzas especiales de la policía, armados, lo rodearon rápidamente. Arturo Torres, está rodeado. Tire el arma y ríndase. La aparición de la policía fue la gota que colmó el vaso. Todas sus esperanzas de escapar se desvanecieron por completo. Arturo lanzó un último grito, un alarido de bestia moribunda lleno de desesperación y locura. Ya no podía pensar. Empujó con fuerza a la enfermera hacia Mateo. Instintivamente, Mateo y los policías corrieron a salvarla. Y ese fue el momento que él estaba esperando. Mientras todos estaban centrados en la rehén, Arturo se dio la vuelta e hizo algo que nadie esperaba. Se subió a la barandilla de la azotea. Su cuerpo se tambaleó con el viento. Quizás intentaba suicidarse, quizás solo buscaba una salida. Pero en el resbaladizo hormigón mojado por la lluvia, perdió el equilibrio. ¡No! Gritó Mateo corriendo hacia él, pero era demasiado tarde. Por un breve instante, su cuerpo pareció suspendido en el aire. Su rostro estaba desfigurado por el terror. Y luego, desapareció en la profunda oscuridad de abajo. Un grito desgarrador de alguien resonó desde abajo, y todo volvió a quedar en silencio. La azotea quedó extrañamente silenciosa. Solo el viento que silbaba en mis oídos y el sonido de la lluvia, cada vez más fuerte. La maldad que había durado 20 años finalmente había terminado. La enfermera rescatada se derrumbó en el suelo, sollozando en brazos de un agente de policía. Mateo, empapado, miraba en silencio al vacío. Me acerqué lentamente y me puse a su lado. La lluvia era fría, pero ya no sentía nada. Todo había terminado de verdad. El demonio había pagado su precio. La larga noche de 20 años finalmente estaba llegando a su fin. Una semana después de esa fatídica noche en la azotea, la ciudad todavía bullía con los rumores sobre el caso de la familia Torres y el colapso de su imperio criminal. Pero para mí, ese ruido sonaba como una historia de otro mundo. Pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital, al lado de la cama de mi padre adoptivo, Alejandro de la Vega. Había recuperado la conciencia y superado la crisis, pero parecía haber envejecido 10 años. Su pelo se había vuelto blanco, sus ojos estaban hundidos y su mirada siempre estaba perdida en una tristeza vacía e infinita. Hoy, mientras le pelaba una manzana, habló de repente. Su voz era débil y estaba llena de culpa. Isabela, te he fallado, y también a tu madre. Detuve mi mano y escuché en silencio. Las lágrimas corrían sin cesar por su rostro viejo y arrugado. Comenzó a confesar, no como el presidente de un grupo empresarial, sino como un padre culpable. Admitió que conocía desde hacía mucho tiempo la maldad y la ambición de Arturo. Que sabía que había algo sospechoso en la muerte de mi madre, pero eligió el silencio. Tenía miedo. Miedo de que si destapaba el crimen, toda la familia de la Vega se viera implicada. Miedo de que la empresa que había construido con el trabajo de toda una vida se derrumbara. Fui un cobarde, sollozó. Para proteger esta fortuna, sacrifiqué a tu madre, tu infancia. Y al final, no protegí nada. Y casi te mato a ti también. No merezco ser tu padre. Al escuchar esta confesión tardía, una mezcla de emociones complejas surgió en mi corazón. Ya no era ira, ni satisfacción. Al ver a este hombre llorar como un niño frente a mí, solo sentí compasión. Si Arturo era la encarnación de la maldad cruel, mi padre adoptivo era solo la encarnación de la debilidad humana, el egoísmo y un miedo profundamente arraigado. Él también había sido una víctima en el tablero de ajedrez de otro, y al mismo tiempo, el causante de la tragedia de su propia familia. Dejé el plato de manzanas y tomé suavemente su mano huesuda y cubierta de manchas. Ya pasó todo, padre, mi voz era tranquila, sin rastro de rencor. Ya no le guardo rencor. Vivir con odio solo haría que mi corazón pesara más. El malvado ya ha pagado su precio, y los que se han ido, ya se han ido. Lo importante es que los que quedamos, como nosotros, aprendamos a seguir adelante. Me miró. En sus viejos ojos había sorpresa y gratitud. Le sonreí con dulzura. Descanse y recupérese pronto. Afuera, Mateo y yo nos encargaremos de todo. Mi perdón no era para borrar sus pecados, sino para liberar mi propia alma. Guardar rencor es como beber veneno y esperar que el otro muera. Ya había sufrido demasiado. No quería vivir el resto de mi vida en el dolor. Al salir de la habitación, sentí que me había quitado un enorme peso de encima, un peso que me había oprimido durante años. Un mes después, en el gran salón de baile del mejor hotel de la ciudad,
se celebró una rueda de prensa que atrajo la atención de todos los medios de comunicación y del mundo empresarial. El escenario era sencillo pero formal. Mateo y yo, de la mano, nos acercamos juntos a los cientos de objetivos de las cámaras y al incesante destello de los flashes. La tormenta mediática sobre nuestro caso se había calmado. Era hora de que diéramos una respuesta oficial sobre el futuro de nuestros dos grupos. Mateo fue el primero en subir al estrado. Vestía un traje azul marino, imponente y seguro de sí mismo. Su voz, grave y potente, resonó en el salón. Damas y caballeros, hoy estamos aquí para anunciar una decisión importante. Tras una larga deliberación, el grupo Solara y Tecnogiga han decidido fusionarse oficialmente para renacer como un nuevo grupo más fuerte. Hizo una pausa y me miró sonriendo. El nombre de nuestro nuevo grupo será Alas Unidas Holding. Alas Unidas simboliza no solo la unión de nuestras dos empresas, sino también un renacimiento, el comienzo de un nuevo futuro en el que curaremos las heridas del pasado y volaremos más alto y más lejos. Luego fue mi turno. Subí al estrado. En mi corazón ya no había miedo ni duda. Miré directamente a los objetivos que me apuntaban y dije con voz clara y firme: no voy a rehuir el pasado. Hablé de la tragedia que había ocurrido, de la pérdida que nuestras familias habían tenido que soportar y de los crímenes de quienes la causaron. No podemos cambiar el pasado, dije, pero podemos elegir cómo enfrentarlo y cómo construir un futuro mejor sobre sus ruinas. Respiré hondo y hice el anuncio final. Un anuncio que sorprendería a todo el salón. Para honrar a los que han fallecido y para expiar los errores de la generación anterior, Alas Unidas Holding se compromete a destinar el 10% de sus beneficios netos anuales a la creación de una fundación benéfica. La fundación llevará el nombre de mis padres biológicos y de los padres de Mateo, y su objetivo será proporcionar asistencia legal y financiera a las víctimas de disputas comerciales ilegales y ayudar a las familias destruidas por conspiraciones empresariales. El salón quedó en silencio por un momento, y luego estalló en un atronador aplauso. Nuestra decisión había convertido un escándalo familiar en una conmovedora historia de redención y responsabilidad social. Cuando bajamos del escenario de la mano, Mateo me apretó suavemente la mano. Lo hemos conseguido. Unas semanas después de la rueda de prensa, cuando todo empezaba a calmarse, Mateo me dijo que tenía una sorpresa para mí. No me llevó a un restaurante de lujo ni a un resort caro. Condujo de vuelta a la antigua urbanización donde habíamos vivido de niños, como vecinos. Pero el lugar había cambiado por completo. El viejo chalet que había sido testigo de la tragedia de su familia había sido reconstruido. Mantenía el estilo arquitectónico clásico, pero parecía más luminoso y lleno de vida. Y, sobre todo, en el patio, había construido una gran pérgola de glicinias. Las jóvenes ramas se entrelazaban extendiéndose hacia arriba. «¿Te gustan las glicinias, verdad?», preguntó Mateo en voz baja. «Recuerdo que lo dijiste cuando éramos pequeños. Me quedé sorprendida. Un detalle tan pequeño. Una palabra dicha al azar por una niña de 5 años, y él todavía lo recordaba. Me tomó de la mano y me guió por el jardín, señalando dónde había estado el viejo columpio, dónde estaba el tocón del árbol donde jugábamos al escondite. Los recuerdos de la infancia que creía enterrados volvieron a la vida, vívidos y cálidos. Cuando nos detuvimos bajo la pérgola de glicinias, Mateo se giró de repente y me miró directamente a los ojos. En su mirada ya no había complejidad ni dolor, solo una profunda y sincera ternura. Lentamente, sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. «Isabela», su voz tembló ligeramente. «Lo que hemos pasado juntos, probablemente nadie en este mundo pueda entenderlo. Ya no quiero hacer más contratos de negocios. Hoy quiero hacer un solo contrato contigo. Un contrato para toda la vida». Se arrodilló lentamente y abrió la caja. Dentro había un anillo de un diseño exquisito. 2 pequeñas mariposas de zafiro, idénticas al broche de mi madre, enfrentaban sus alas, rodeando un brillante diamante en el centro. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero eran lágrimas de felicidad. Ana Mendoza dijo, usando mi verdadero nombre. Un nombre al que todavía no estaba acostumbrada, pero que, en sus labios, sonaba extrañamente tierno. «¿Quieres casarte conmigo?». No pude decir nada, solo asentí con la cabeza, llorando. Mateo sonrió, una sonrisa tan brillante y cálida como el sol. Con cuidado, me puso el anillo en el dedo anular. Me quedaba perfecto. Se levantó, secó suavemente las lágrimas de mis mejillas y me besó en los labios. No fue un beso apresurado ni apasionado, sino un beso lleno de calma, confianza y la promesa de un futuro feliz. En el jardín de los recuerdos, bajo la pérgola del Renacimiento, finalmente encontramos el refugio tranquilo para nuestras almas. Unos meses después, nuestra vida finalmente encontró un ritmo tranquilo.
Estaba en el jardín de la mansión, regando personalmente las glicinias. Los primeros capullos morados habían comenzado a abrirse, desprendiendo un aroma dulce y puro. Dentro de la casa, oía a Mateo hablar por teléfono. Su voz seguía siendo firme y potente, pero sin la tensión de antes. Miré al cielo, claro y azul. Sentí una extraña paz en mi corazón. Recordé a la mujer de hacía casi un año, herida, perdida y llena de rencor. Y me miré a mí misma ahora. Una persona que había aprendido a enfrentarse a su pasado, a perdonar y, lo más importante, a amarse a sí misma. Mi tía, habiendo cumplido el deseo de su vida, se fue de viaje por el mundo para reencontrarse a sí misma después de 20 años viviendo con otra identidad. Mi padre adoptivo, Alejandro de la Vega, también falleció en paz mientras dormía hace un mes. Y con mi tío, Felipe Mendoza, me he reunido varias veces. Entre nosotros no hay la intimidad de la sangre, pero sí la empatía de quienes han compartido una pérdida. Quizás el tiempo lo cure todo. Mateo terminó su llamada y salió al jardín, abrazándome en silencio por la espalda. Nos quedamos así, sin decir nada, simplemente contemplando la luz dorada del sol de la tarde que se desvanecía lentamente. Me besó ligeramente en la cabeza. Su calor se extendió, pareciendo borrar hasta la última cicatriz de mi corazón. No sé qué nos deparará el futuro. No puedo predecir qué pruebas nos esperan. Pero una cosa sé con certeza, mientras él esté a mi lado, todas las tormentas pasarán. Mientras tengamos amor y confianza, podremos construir juntos una felicidad sólida. El amanecer por fin había llegado a mi vida. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.